Hice un cuadro y en ese cuadro hice muchos monitos y dentro de esos monitos me dibujé yo. Y aquí vendría siendo un croquis y a la vez el entendimiento que Dios me dio, qué es servir a Dios y qué es vivir en gracia y qué es vivir en ley. Mm, Vivir en ley es servir a Dios y muchas de las veces no sabemos cómo servimos y algunos sí lo saben. Las personas que despiertan por fe a Jesucristo, bíblicamente voy a hablar, estamos en cautiverio por nuestros pecados. Las personas que tienen fe en Jesucristo y despiertan entienden la forma y el camino de lo que Jesucristo nos quiere decir para darnos una mejor vida a todos. Y puedes ver lo que es, me dibujé aquí porque aquí puedo tener yo comunicación con esta persona y con esta persona y con esta persona y con esta persona y con esta persona. De esa manera servirían a Dios. Más mantenerme yo en Jesucristo me evita enredarme o ser igual que ellos, sino entender que tengo que llegar aquí a lo que Jesucristo me permite entender como mi camino de vida, pero por su modo en el que Él murió en la cruz me da a entender que tengo que sufrir y tengo que pasar muchas cosas. Cuando hablas de Jesucristo la gente se aleja de ti y algunos te hablan, te desean mal, unos te quieren hacer mal solo por decir la verdad, por creer en Él, porque al decir la verdad, los que viven en ley se sienten desprotegidos y solo con decir la verdad, no hay necesidad de pelear. Y es lo que yo tengo que hacer, mantenerme en Jesucristo para poder llegar aquí, y llegando aquí mi vida se va para arriba y sería inevitable. Bíblicamente el paraíso y todo lo construyo yo y todo está dentro de mí. El portarte bien te ayuda a avanzar, pero debe uno de entender, porque como todo es pruebas en la vida, en veces tú te portas bien y te salen más oportunidades para portarte mal, o tú dices ya voy a cambiar y te salen personas que ahora sí te ofrecen. Pero si pudiera uno entender las cosas, cómo funcionan en el mundo, pudiera entender uno que es el diablo. Y uno puede decir, fue casualidad, coincidencia, mas no, porque Él ve en lo espiritual dentro de nosotros y cualquier cosa que nosotros queremos nos lo trata de quitar y nos engaña o nos hace creer que de esa manera lo vamos a obtener. Métete a la maña o haz esto y el otro y vas a tener billetes, y es una mentira, pero es para engancharte, y ya teniéndote ya te eleva con una cosa u otra y las cosas pasan, y en tu realidad solamente puedes ver lo que vives y no entiendes por qué te va mal o no entiendes el por qué te sientes de esa manera. Yo antes podía notar el sentirme vacío en una malilla o cuando tenía la necesidad de drogarme y no tenía la droga, pero puedo ver que es algo que se está viviendo y no nada más se siente con la droga, es dentro de ti. Sin entenderte, provocas ese vacío y provocas tu realidad, y sin embargo vives quejándote de ella y tú eres el que lo creas. Y culpas a los demás y terminas alejando a todos de tu vida y sigues creyendo que todos tú tienen la culpa y solamente eres tú. Entonces las personas que descubren la verdad tratan de llegar al camino, pero como en este mundo hay envidia, hay muchas cosas, lo que tiene uno lo desea el otro, y al ver que una persona tiene lo de Jesucristo, también lo quisiera tener, pero no lo puede tener. Estoy hablando en una forma espiritual, pero realidad. Aquí es diferente, simplemente dices tiene envidia, o esto, o no, o puedes meter excusas y puedes meter demasiadas cosas. Mas lo que da a Dios nadie lo quita, eso sí lo puedes entender, pero no lo comprendes como es. Y muchas de las veces es dentro de ti, en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría, para poder llegar a donde quieres llegar sin que el mundo
La envidia, el ego, el resentimiento, lo que tú puedas ver en el mundo te evite llegar, porque cuando tú quieres llegar a alguien tal pareciera que todo estuviera en contra y más trabas y se cierran puertas, se abren puertas y suceden muchas cosas, pero al igual todo se mueve y tienes que aceptar la voluntad, porque el conocer personas diferentes y las personas que conoces y no quieres dejar, en veces son las personas que te mantienen en esa forma de vida, porque es mi amigo, porque es mi conocido, pues tengo tanto tiempo de conocerlo como, y muchas de las cosas simplemente eres usado. Y por esa misma persona, inconscientemente, solo porque él piensa, le voy a decir a aquel y me hace paro, y le voy a decir a aquel y se va a hacer, y simplemente te estás quedando estancado y le das lo tuyo a otra persona sin merecer. Y es lo que puedo entender. He vivido humillación. Jesucristo me dio algo y me siento protegido por Él. No creo que nada malo me pase, siempre lo he sentido en mí. Pero he sufrido humillación no directamente, sino sé cómo se mueve todo. En veces tú no te das cuenta, pero lo que tú hablas lo sabe el otro, y lo sabe el otro, y lo sabe el otro, y después tú dices, ¿por qué lo sabes si nomás te lo dije a ti? Lo que no entiendes, Jesucristo te lo muestra. El esperar en Jesucristo, las cosas solo suceden, y solo lo hace la fe y el tiempo. Mas, por lo que puedo verlo, cuando uno está envuelto en pecado, estamos en esclavitud, en cautiverio. Vendría siendo así. Un monito sería yo y un gigante por encima de mí, pero en pecado, mi espíritu, en pecado. Y por tantas cosas malas que yo he hecho, no nos entendemos. Y lo que yo pido en veces resulta ser lo contrario, o resulta ser diferente a lo que quiero, y te envuelve todas esas energías te envuelven y te atrapan. Y para salir de ahí, muchas de las veces quieres tener fe en Jesucristo y oras a Él, y cuando oras no recibes lo que quieres o lo que pides, y dudas y no crees y sigues allá atrapado. Mas para salir de aquí hay que creer, sufrir en Jesucristo, resistir humillación, dolor, y quedarte callado. Tú dices, no, pues yo lo hago, puedes decir no me voy a dejar, pero no quererte dejar es como estar a su nivel. Eso también lo sabemos, pero no lo entendemos, y lo define el estilo de vida que vivimos. Y para que haya un cambio de vida, vendría siendo un proceso de humillación, burla, crítica, desamor, que al final te permite entender todo y poder salir de tu burbuja y formar lo que tú deseas sin que digas Jesucristo no existe. Eso es el entendimiento que Dios me ha dado, y es lo que estoy haciendo. Cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros tiene que luchar por cosas diferentes. A lo mejor lo mío no es debilidad, ya lo he dicho. El ego sería, pues, más que nada eso, más explicado. En otras personas creo que eso lo tenemos todos. Pero hay muchas cosas que hay dentro de nosotros y no las entendemos porque estamos encerrados en nosotros mismos con tanto pensamiento. Solo agarramos el que viene, sin saber a dónde nos lleva, o creyendo algo que no es cierto. Amén, amén. Nuestro corazón, estamos envueltos en pecado y en cautiverio por nuestros pecados. Entonces, estamos alejados de la tierra prometida por Jehová Dios. Vivir en gracia es entregarle todo a Dios. Todos tus pecados, ser transparente, todo lo que tú sientes, lo que has escondido, tal como eres, entregarte. Pasas por un proceso, sería vivir en gracia. Y vivir en ley serían las personas que ayudan para que ese proceso suceda. Porque al momento de tú vivir en gracia, dirías todo, a otra persona le puede molestar lo que tú eres o lo que has hecho y entonces esas personas servirían a Dios en una forma para poder transformar a la persona. Eso sería vivir en gracia y vivir en ley. Y si esta persona en realidad no se transformara, pues todo fuera de Jesucristo es muerte, y lo sé.
Lo sé. Y también sé que las cosas son como son, sé dónde estoy, vivir en ley y vivir en gracia, mas en Jesucristo nadie muere. Entonces, si yo estoy viviendo en gracia y digo, ¿sabes qué? Yo he hecho esto, pero a mí me gusta esa muchacha y yo la quiero para mí, pero a ella no me quiere a mí, entonces a mí me provocaría un cierto dolor, una decepción, y sería ahí de dos: endurecerme, pues ya no sería, y sufrir en Jesucristo, porque yo le pedí a Él que me diera la mujer que yo deseaba y no me la dio, y sufrir y creer en Él provoca una energía que produzcas lo que tú deseas, la mujer que tú quieres, se pudiera decir de esa manera. Pero todo se paga, y la paga vendría siendo el aceptar la voluntad de Dios, porque las personas no son las que tú deseas, más las cosas tú las creas y lo que vives. Y no creer, te enredas y solo te mueves en círculo. Vivir en gracia, entregarle todos tus pecados a Dios, Jesucristo. Vivir en ley es servir a Dios. Ellos sirven a Dios y se demuestra Jesucristo. Amén, amén. Tu muerte es bendita, Jesucristo. Y vivir, hay dos formas de vivir: en gracia y servir a Dios. En la forma de servir a Dios, tomas tu lugar que te toca y agradeces lo que tienes. Mas lo que yo he vivido y lo que he experimentado es que el diablo nos engaña y nos hace creer que Dios somos nosotros. Puedo entender que el camino está muy estrecho y necesito leer la Biblia, creer lo que dice, porque muchas de las personas la leen y tratan de descifrar capítulos y entender lo que dicen, pero es más fácil para mí leer la Biblia y creer lo que dice, y puedo tener el entendimiento. Es lo que he hecho. Necesito seguir escribiendo, necesito leer la Biblia, porque el corazón se hace malo. Si no leo la Biblia, sería como dejarme llevar por la corriente, por lo que aquel dijo, aquel me hizo, aquella me está viendo, esto está pasando, entonces al dejarme llevar por la corriente, mi cabeza solo funcionaría así y actuaría diferente. Si pudiera ser, mi espíritu se haría malo, sería diferente. Y el leer la Biblia me permite entender el amor de Jesucristo a nosotros y esperar en Él, y alimentar mi cabeza con cosas diferentes que me hagan ser diferente. Es lo que he entendido, porque el diablo todo nos quita y a veces uno no lo ve, pero eres la persona que tú eres, y el mismo sistema nos obliga a ser quienes somos, pero no lo podemos entender sin Jesucristo. Solamente así somos. Amén, amén.